Este nivel se refiere a las lenguas que hablamos para comunicarnos entre nosotros, las que utilizamos de manera habitual día a día, como lo viene siendo el castellano, el valenciano, el vascón, el inglés, el español, el francés, entre muchos otros. También veremos el lenguaje artificial, que sería aquellos lenguajes o códigos que han sido creados por el hombre con un objetivo distinto al del simple lenguaje natural. De esto nos pasamos a ver el lenguaje formal. Se utiliza principalmente en documentos para darle a la comunidad más importancia, mayor que la del lenguaje informal. Por ejemplo, utilizamos usted en vez de tú. Se utiliza principalmente en textos que van dirigidos a instrucciones profesionales o jurídicas. Lenguaje técnico y científico. En esta ocasión estamos ante un tipo de lenguaje que tiene sus propios códigos. Estos códigos se denominan jergas. Para entender una jerga sería un tipo de lenguaje que utiliza un programa denominado de personas en un ámbito profesional. Por ejemplo, los científicos o personal con estudios técnicos. Por ejemplo, lenguaje técnico es el que tiene, por ejemplo, cada una de las profesiones. Para comprenderlo sería el nombre de los instrumentos que tienen los médicos cuando van a operar. Esto sería un ejemplo de las palabras de un lenguaje técnico. El lenguaje científico es muy parecido al técnico, pero en el lenguaje científico transmitimos de manera teórica, es decir, que para aprender, mientras que el lenguaje técnico, los conocimientos solo para los que practican o los de práctica inmediata. Y el lenguaje literario. Para comprender fácilmente sería el lenguaje que utilizamos para escribir los escritores. Además de comunicarnos, nos encontramos que se crean historias literarias. Es un tipo de lengua en el que la manera de expresión, la forma de escritor, no, es la forma de escribir, ya que va con muchísima importancia. También vemos el lenguaje no verbal. Este es el tipo de lenguaje que realizamos muchas veces sin darnos cuenta. Nos referimos, por ejemplo, a las miradas, la manera que tenemos de sentarnos, de gestionar los movimientos cuando hablamos con los demás. Todo esto es lo que recibe el nombre de lenguaje o comunicación no verbal. Viene a la par de lo facial, que probablemente no lo sabías, pero en la cara tenemos 43 músculos. El lenguaje facial se refiere a la manera en la que nos movemos todos y cada uno de los músculos de nuestra cara cuando nos comunicamos. Esas expresiones de nuestra cara tienen un significado en nuestra comunicación. Por ejemplo, si miramos hacia abajo no estamos prestando atención a lo que nos están diciendo. Otro ejemplo sería también si funciona. Nos enseñó, significa que no nos gusta lo que nos dicen o lo que comprendemos. También veremos el kinésico. Se trata del lenguaje o comunicación que expresamos con los movimientos de nuestro cuerpo y los gestos. Por ejemplo, cuando uno en clase levanta el brazo para realizar una pregunta, también por ejemplo cuando levantamos los hombros en señal de que algo nos da igual o también por ejemplo cuando nos negamos a algo con la cabeza. También encontramos el lenguaje verbal. En este caso nos referimos al lenguaje cuando utilizamos las palabras para comunicarnos o interactuar con las demás personas. Podemos hacerlo de manera escrita o a través de símbolos que son las letras o hablaba a través de las palabras y la voz. Se refiere al lenguaje que aprendemos desde pequeños, que nos enseñaron en la escuela y nuestros padres. A esto viene lo escrito. En este caso nos referimos al lenguaje que realizamos en papel o bien en el móvil o un ordenador. Es el lenguaje que utilizamos cuando expresamos lo que queremos decir de manera escrita en un papel o por medio de alguna forma en la que nosotros nos queramos comunicar. De esto viene la parte oral, que
Por lenguaje oral, básicamente nos referimos al lenguaje que utilizamos al hablar. Es decir, la comunicación hablada nos referimos a la combinación de sonidos que utilizamos cuando nos relacionamos de manera hablada con los demás, que fue el primer lenguaje que apareció en los humanos junto al de los símbolos o los iconos. Y a esto vienen los iconos, que son aquellos lenguajes que utilizamos, que utilizan símbolos. Estos símbolos serían como su vocabulario y formas de combinar estos símbolos que formarían sus reglas de gramática. Un ejemplo de lenguaje con iconos sería el de las normas y señales de circulación. El dequeísmo es una incorrección frecuente en la utilización de los verbos transitivos de dicción o pensamiento. El queísmo es el uso incorrecto de que sin la preposición de, por ejemplo, llegó la hora de que me digas, llegó la hora de que me lo digas. No cabe duda de que María lo recibió. El cosismo es un vicio de construcción que consiste en abusar el uso de la palabra cosa por pobreza del vocabulario. Por ejemplo, el altruismo es cosa rara. La anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede dar más de una interpretación. Por ejemplo, medias para señoras de algodón, existen señoras de algodón, ventilador de bolsillo eléctrico. Arcaísmo son las frases o expresiones que cayeron en desuso. El barbarismo, este vicio consiste en pronunciar mal las palabras o emplear palabras impropias. Es también el abuso con vocablos extranjeros. La cacofonía, encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras. La construcción de las frases resulta desagradable al oído. Extranjerismo, un uso innecesario de una voz, una frase, un giro de un idioma extranjero. Idiotismo es un modo de hablar contrario a las reglas gramaticales. Impropiedad es la falta de propiedad en el uso de las palabras, al emplearlas con un significado distinto del que tienen. Neologismo es un proceso regular de una lengua. Sin embargo, ocurren alteraciones cuando el hablante deforma la lengua inventando o construyendo alguna palabra fuera de las convenciones con pocas posibilidades de integrarse adecuadamente al sistema. Pleonasmo es el empleo de palabras innecesarias, es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o frases análogas. Solecismo es el error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. Ultracorrección o hipercorrección es la deformación de una palabra pensando que así es correcta por semejanza con otra parecida. Vulgarismos. Metatesis, vicio que consiste en cambiar el lugar del sonido. Es un vocablo. Eufemismo. Este vicio del lenguaje consiste en disfrazar con suavidad o adornos lo que puede decirse con un lenguaje directo. Muletilla. Hábito de repetir sistemática inconscientemente una palabra, frase u oración. Eso sería todo.